paralelo, ¿sí? En las historias de un universo paralelo, llevamos que 14 historias de parábolas. Acuérdense que la parábola es la forma que tiene Jesús de despertar el hambre en la gente, de despertar el deseo por escuchar más. El que no tiene deseo y no entendió, listo, ya está, cumplió su cometido la parábola. Ya está. Había una vez una bla, 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 bla. Ah, sí, está muy lejos. El que pregunta o el que el Señor le va a dar un poco más. Entonces, las parábolas de reinos están antes del evento de Jesús en la transformación. Después vienen las parábolas de gracia, que son las que estamos estudiando nosotros, que están entre lo que es la transformación, transfiguración y la entrada triunfal a Jerusalén. Estamos llegando casi estamos llegando a Jerusalén. Y Jesús está hablando de gracia, pero está hablando de muerte, porque él ya sabe que va a morir. Y nosotros, desde este lugar, ya creo que llevamos 14 clases, la gracia solo obra en la muerte. La gracia no viene a revivir vivos, no viene a mejorar vivos. La gracia viene a levantar al que no tiene nada, al desvalido, al que se cree que no es nada, al pobre, viene a levantar eso. Entonces, hay un tinte en estas parábolas de gracia. Aunque son duras, es gracia pura. El contexto de lo que vamos a estar viendo hoy es el siguiente. Venimos caminando con Jesús, yo no sé si ustedes lo han podido ver, si yo pude transmitirlo, o si alguno de ustedes lo está siguiendo. Pero todo comienza con una charla del capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Una charla de Jesús. ¿Se acercaba a quiénes? Lo peor de la sociedad para escucharlo. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era la murmuración. Podrían estar en una reunión como la nuestra. Por allá había dos que decían, che, vino Ariel, está comiendo con él, está enseñando, sí. Vino Ricardo, vino Ariel. Bueno, ¿se entiende? Entonces Jesús empieza con una parábola. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? No les contesta a la murmuración, pinta un cuadro. Entonces vemos la oveja perdida, la moneda perdida y los 2 hijos perdidos. ¿En respuesta a qué? En respuesta a la murmuración, este a los pecadores recibe y con ellos come. Seguimos con la semana pasada, no cambió el escenario y no cambió la gente que está escuchando. Y entonces habla del mayordomo infiel. En esto tira munición pesada. Y ahora hace como un interludio. Hay como un par de enseñanzas que van a dar paso a lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son esas enseñanzas a esta gente? Las riquezas, mamón. Y la ley mal aplicada. Dice, ningún criado puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. ¿Qué les estaba diciendo? Muchachos, ustedes están sirviendo las riquezas de Dios. Ustedes están en sus puestos, fariseos y escribas, porque tienen todo un esquema de religión que están ahí porque les da riquezas. Y los fariseos, fíjense que es claro acá, Lucas, y los fariseos que eran amigos del dinero. Oían todas estas cosas y ¿qué hacían con Jesús? ¿Te imaginás ridiculizar a Jesús? Lo ridiculizaban.
Ah, mirá, este está hablando de ser pobre, pobrecito, no entiende nada. Entonces les dijo, el versículo 15, vosotros sois los que declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es sublime, ¿qué sería lo sublime en este caso? Y en ese caso, la riqueza, la posición, la guita. La posición, la guita, lo que para los hombres es sublime, como esto es lo más grande de un mundo. ¿Sí? Entonces, para lo que los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. La misma palabra que usa para cuando venga al final, que va a aparecer la gran abominación. Es un ídolo. Básicamente eso, porque el dinero es un ídolo para Dios. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ahí los mató, los recontramató, porque para ellos los profetas habían llegado hasta Malaquías. Entonces, cuando él le dice, los profetas llegaron hasta Juan, nadie le iba a discutir que Juan era un profeta. Pero si entienden que llegaron hasta Juan, ¿qué profetizó Juan? He aquí el Hijo de Dios, quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Entonces, si entienden que Juan fue profeta, profetizó Jesús, el reino. Ya está en medio de nosotros. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que Juan empezó a profetizar, el reino de Dios es proclamado y cada uno entra en él con violencia. Pero no es más fácil, perdón, es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trozo de la letra de la ley. Entonces acá vienen las complicaciones, ¿no? En cuanto a la violencia. Desde entonces el reino de Dios es proclamado. El reino de Dios está entre medio de ustedes. Y cada uno entra en él con violencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que entrar al reino con violencia? No sería lo que toda la palabra habla. Es por creencia, no es por violencia. ¿Qué es entonces? ¿Que proclamar el reino trae violencia? En el caso de Juan y de Jesús, los dos fueron muertos. Los dos fueron violentados. En el caso de Juan el Bautista, por el poder político, y en el caso de Jesús, por el poder religioso. Entonces, la violencia fue porque proclamaron el reino. Proclamar el reino trae violencia. ¿Por qué? Porque les estás quitando toda la estructura que sostiene la creencia a otros. El reino viene y... Lo mismo pasa con nosotros, cuando viene el reino a nosotros, el reino de Dios, nos derriba estructuras personales. Entonces, a veces es difícil encontrarse con este Jesús cara a cara, porque en algún momento te vas a decir, che, Eduardo, esto está mal. Eduardo, esto está bien lo que estás haciendo, pero las motivaciones por las que estás haciendo son equivocadas. Y entonces el reino viene y corta, atraviesa, penetra. Bueno, esto fue lo que literalmente ocurrió. Por eso dice que cada uno entra en él con violencia. Jesús, Juan el Bautista entraron en proclamar al reino y fueron violentados. No quiere decir que el reino es violencia. Algunos utilizan este pasaje para decir evangelizar con violencia, entrar en una casa con violencia. A mí me tocó ir a evangelizar puerta a puerta y la persona que me estaba supuestamente discipulando golpeaba las puertas y la gente decía, no, gracias, no quiero, ponía el pie, ponía la mano, no, déjeme entrar. Y viste, toda esa, escúcheme, porque yo decía, no me metí. Y después cuando salíamos de ahí, le digo, ¿pero te parece? Sí, sí, el reino de Dios es con violencia, y los violentos lo arrebatan. Entonces yo decía, bueno, me toca aprender mucho. Pero también entendí que estaba utilizando los versículos fuera de contexto, completamente, con el tiempo. Entonces, este es el contexto, amigos del dinero, y Jesús ahora va a hablar acerca
ya está repetido, del rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Fíjense, el esquema general es así. Versículo 13, los que los fariseos estiman. ¿Qué estiman? Platitas, son amigos de la plata. Eso es abominación para Dios. Del versículo 16 al 17, la proclamación de la ley y los profetas, que es lo que vamos a ver hoy. Del 18 al 30, los fariseos, lo que los fariseos piensan, que también es abominación para Dios. Y en el versículo 31, Moisés y los profetas, que no son creídos. No lo creen. Ni ellos mismos, que son defensores de la ley, creen en Moisés y los profetas. Porque si no hubieran entendido a Jesús. Lo tienen como la ley es nuestra, pero de la ley se basaban para algunos divorcios que eran ridículos, pero realmente lo que querían era andar con otras mujeres, básicamente. Pero utilizaban la ley para hacerse un divorcio para esto, o si tenían que ofrendar, la ley era clara, pero ellos ponían esto, corbán, arreglaban la ley para que... Entonces la ley la tenían, la ley hablaba de Jesús, porque Jesús dice, ustedes leen la Escritura, pensando que en ella tienen vida, pero la Escritura habla de quién. ¡Mua! Entonces, ese es más o menos el esquema en donde nos vamos a meter. El texto de hoy está en Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Fíjense que no cambia, esto es lo que quiero que entiendan, no cambia el escenario, no cambian las personas. Jesús tira otra historia. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual, lleno de llagas, había sido echado junto a su puerta. Y Lázaro ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Y sucedió entonces que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ¿quién? El rico, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham del otro lado, mirando por arriba del hombro, dijo, hijo, fíjense qué hijo. ¿Y dónde estaba? Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, entre nosotros y vosotros, entre Lázaro y yo y vos, ha sido puesta una gran cima de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros. Tarde piaste. Dijo entonces, Padre, te ruego, el que está hablando es el rico, pues lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les adviertas, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dice, flaco, no, esa ahí no dice, dice, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno llegara de ellos, de los muertos, se arrepentirían. Pero le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Tal cual. Como que estaba profetizando, ¿no? Clarito.
Vamos a ver alguna información o algunos datos para ubicarnos en espacio y tiempo. La parábola esta aparece solo en Lucas. Solo en Lucas aparece esta parábola. No tiene prefacio ni explicación, no se explica la parábola y no dice por qué, sino que tenemos que irnos hasta el principio del capítulo 15 para entender un poco de qué está hablando y del contexto que estuvimos viendo recién. Por ende, lo que tenemos que decir, las dos parábolas de Lucas, que están en el capítulo 16, están relacionadas. A ver si puedo explicar esto. El comportamiento del hombre rico, este que estamos viendo hoy, es opuesto a la del mayordomo injusto que vimos la semana pasada. Comparar 16:9 que dice. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. El rico que estamos viendo hoy, ¿hizo esto? Hizo exactamente lo contrario. Las ganancias injustas se las quedó para él y no las aplicó. No, ni siquiera le tiró un pan al pobre Lázaro. Entonces, tiene una comparación. El hombre rico no logró, el personaje de hoy, hacer amistad con las riquezas injustas. Amigarse con la riqueza que Dios le estaba dando, viendo la necesidad del otro. Y no puede ser recibidos en las moradas eternas. Está mal tomada, como se ha predicado mucho y sobre todo en la Iglesia Católica, que la salvación viene por el dar. Si sos rico y das, vas a entrar en las moradas. No tiene nada que ver con eso. Estamos claros que entramos por Cristo Jesús, no por lo que nosotros demos. Pero si vos tenés parte de ese agradecimiento a Dios por lo que tenés, es mirar la pobreza del otro, la necesidad del otro. Entonces no está diciendo que vamos a ser aceptados en las moradas eternas si es que damos. Vamos a ser aceptados en las moradas eternas si estamos en Cristo. Pero también va a haber un juicio con lo que nosotros hayamos recibido. Tanto Lázaro como el pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Se encuentran en apuros y desean ser colmados. El hijo pródigo estaba con los cerdos y quería ser llenado, aunque sea con lo que comían los cerdos. En este caso, Lázaro, con lo que caía de la mesa. Generalmente, bueno, ahora lo vamos a ver. Ambos tienen contacto con animales impuros. Jesús lo pone bien dramático. El hijo pródigo con los cerdos y Lázaro con los perros. O sea, el que te haya lamido un perro, una llaga, te hacía completamente impuro ceremonialmente. Sin embargo, muere y es recibido. O sea que, ¿cuánto detalle? ¿Impuro para quién? Ceremonialmente, para Dios, fue recibido. Entonces, también está en los papeles la celebración. El hijo pródigo, la fiesta es cuando él llega. Y este no, este tiene fiesta todos los días. Andaba de fiesta en fiesta. Esas son algunas características de las dos. El lino y la ropa morada eran el marco para Jesús decir esto es lujoso. Una ropa morada, en ese tiempo, no sé, sería todo blanco, gris. Morado era ir a teñir una ropa, era algo ya solamente de gente rica. Claro, los obispos, después, más adelante, los obispos y la realeza, sí. La comida que cayó de la mesa del rico no es comida que cayó accidentalmente, sino pedazos de pan, o sea, de las tortillas, pedazos, que se limpiaban las manos y que luego fueron arrojados debajo de la mesa. Pero hasta en el campo todavía, vieron que está la flauta, el pan francés, todavía mucha gente utilizaba la miga para lavarse, para limpiarse las manos. Mirá, a mí me encantaba la miga, yo decía, ¿cómo pueden tirar la miga así? Pero era para lavarse las manos. Eso es lo que estaba esperando que Lázaro estaba esperando que eso cayera.
La teología judía, pregunto, ¿será solamente judía la teología? Que asumía que el rico fue bendecido por Dios y que el pobre fue maldecido. Yo creo que está muy afianzada también en nosotros que todo lo que es Ay, si te va bien. riqueza es bendición de Dios. Cuando no tenés riqueza, porque el mundo es lleno. Y él le dejó. Claro. A mí me llamó mucho la atención una vez, es donde una persona me dijo, yo creo que le regalé algo, un par de camisas y qué bendecido que estoy. Hoy me voy bendecido. Y yo entendí lo que dijo, ¿no? Y una vez en nuestra iglesia también cambiamos las sillas porque ya queríamos otras sillas, no porque esas sillas tuvieran algo, sino porque las cambiamos. Eso incluyó mucho dinero. Oiga, ¿por qué cambiarlas? Pero nos antojó cambiarlas. Y alguien dijo, fíjense la bendición que tenemos hoy. Y después pasaron un video de unos hermanos en África cantando qué bendecidos estamos y estaban en tierra, el piso de la iglesia era tierra. No tenían bancos. Y entonces esas dos cosas, verlas en el mismo día, yo dije, ¿quién está más bendecido? ¿A qué llamamos bendición? ¿A cambiar o a lo otro y lo otro se consideran bendecidos? Entonces es una cuestión del corazón. Es una cuestión de, ahí hoy está contento porque tiene oxígeno. El que no puede respirar en un hospital está anhelando ese oxígeno. Y nosotros que lo tenemos ahora gratis, y gracias a Dios, lo tenemos, no, quizás no le estamos dando gracias a Dios por eso. Alguien que no tiene la posibilidad de comer un desayuno. Nosotros tenemos esto y el agradecimiento y la gracia, la teología judía asumirá que, ¿se acuerdan cuando está el ciego que le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Esa era la teología judía. Algo tuvo que haber hecho para estar ciego. Entonces dice, no, en este caso esto es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, la teología esa es completamente errónea, equivocada. O sea, por eso estoy absolutamente en contra de la prosperidad como fin en sí mismo. La prosperidad viene de Dios, gloria a Dios. Y creo que tengo que pensar, ¿por qué me está viniendo la prosperidad? ¿Qué querés que haga con esta prosperidad, Dios? Por eso Santiago dice a los ricos de este mundo, decirle que sean, que miren, ¿no? El rico fue sepultado. Lázaro, no se sabe. Era muy importante en ese tiempo que pueda ser sepultado. Probablemente a Lázaro lo hayan tirado ahí donde quemaban todo, conocido como el Gehenna, o lo hayan puesto en una fosa comunitaria, pero el rico fue sepultado. O sea que el rico y el mendigo terminaron los dos en el mismo lugar. Eso es lo que quiere establecer Jesús. Pero bajo tierra. O sea que el rico no le sirvió el vestido de púrpura demasiado, no se lo llevó. Entonces, sí, después de eso no lo disfrutó. ¿Cómo aplicamos un poco esta parábola? Bien, esta es la parte un poco más difícil. Aplicar la parábola teniendo en cuenta este contexto. No puedo aplicar la parábola si no tengo en cuenta este contexto, el contexto. Porque si no puedo ir a cualquier lado. Es una respuesta a esto. Entonces, detrás de la historia se esconde un falso sentido de elección y convicción de que ningún descendiente de Abraham se va a perder. ¿Escucharon eso? Sin embargo, Abraham le dice, hijo. hijo, no podés pasar. O sea, ningún judío se pierde. ¿Qué pasó con esta historia de Jesús de que un judío había... No alcanzó la sangre judía. No es por sangre, no es por ser hijo de Abraham, sino ser hijo de Abraham, pero en la fe.
Eso es lo que somos nosotros. El seno de Abraham no es literal. Mucha gente ha tomado esto para decir, el seno de Abraham es un lugar. Es un lugar intermedio. Es donde, no sé si han escuchado esa teoría de que el seno de Abraham es un lugar intermedio, de ahí quizás los católicos sacaron lo de la purgatorio, entonces pasamos por ahí y de ahí se puede hablar. No, Jesús le está contando una historia a gente que tiene esta teología, todavía él no murió, todavía él no resucitó, todavía está tratando de llevar la historia con el conocimiento que ellos tienen. Y básicamente lo que está diciendo es, ven, Lázaro estuvo con Abraham, el otro no. Pero el seno de Abraham no es un lugar, sino más bien es la cena, en el regazo. Eso quiere decir que había cariño. Y un dato de color, Lázaro es un derivado de Eleazar. Para los que conocen Biblia, Eleazar era el criado de Abraham. Lázaro significa Dios es bueno. Entonces, estuvo en el seno de Abraham, no es un lugar, no podemos tomarlo como algo literal, sino que apunta, llegó al lugar de honor, de celebración, como antes en las parábolas, que había fiestas, ¿eh? Todo es ese momento de celebración en el que nosotros vamos a estar. Pero no es un lugar el seno de Abraham. ¿Se entiende eso, no? La parábola es una advertencia para los ricos y enfatiza la importancia de lo que los humanos hacen con el presente. Cualquiera sea el presente que Dios te esté haciendo pasar. Y todavía enseña que los humanos serán juzgados por la forma en que vivieron con lo que Dios les dio. Dios permitió, de alguna manera, que Lázaro, si esta historia fuera real, no inventada, como una parábola, permitió que Lázaro pasara por esa vida, y el rico tuviera lo que tuviera. Pero eso no quiere decir que Dios permitió el comportamiento del rico y el comportamiento de Lázaro. De eso sí vamos a ser juzgados. Y eso no va a determinar nuestra posición eterna, pero sí va a determinar coronas, va a determinar si perdimos algo o lo que hicimos acá en la tierra se perdió todo. Si tenés a Cristo, entraste de panzazo. El rico, si hubiera tenido a Cristo, hubiera entrado de panzazo, porque con todo lo que Dios le dio, no lo utilizó para el reino. Después de tropiezo. Claro. La otra cosa que tenemos que ver, lo que está acá, la súplica del rico de que alguien sea enviado a sus hermanos implica que él mismo ha sido privado del conocimiento suficiente. Por implicación, la culpa a Dios por falta de conocimiento. La mujer que vos me diste, ¿quién tiene la culpa? Che, mandá a alguien, me mandaron acá, mandá a alguien allá que les avise que yo estoy acá. Así ellos no vienen acá. ¿Quién tiene la culpa? Se me hubieran avisado. ¿Quién tiene la culpa? Dios. No me avisaste. Mandaste acá injustamente. Mandá a alguien. Bueno, tranquilo, mandé a mi hijo. Y antes te mandé a Moisés y a los profetas. La pobreza no es un regalo de Dios. Esta es otra de las teorías, ¿no? Sino un problema. A menudo es el resultado del pecado de muchas personas, que necesita ser aliviado. La riqueza puede ser ciertamente una bendición de Dios y el resultado del trabajo duro también. Pero también la propiedad es a veces un velo para muchos males. A ver, la pobreza no es sinónimo de santidad. Así como la riqueza tampoco es sinónimo de gente mala. Quizás hicieron mejor las cosas que otros. Hay países que están mejor que Argentina. No podemos decir que nosotros somos mejores porque somos pobres. Quizás tenemos muchas cosas que arreglar. Mucho orgullo que ver, mucha soberbia, mucho no trabajar. El que no trabaja, que no come. Entonces la pobreza que estamos teniendo son consecuencias.
y no buscar la pobreza. Bueno, vamos a ser todos Lázaro, ya que entró al cielo. No agarramos una enfermedad y vamos a ser pobres, no tengamos nada, porque ese entró al cielo. No entró al cielo porque era pobre. Esa es la otra teología que hay que derribar. Entonces, lo que hay que ver es, quizás alguien tiene porque trabajó y Dios lo prosperó y tiene un corazón para con Dios. No condenemos a esa persona porque tiene. Ahora Dios algún día le va a pedir cuenta por lo que Él permitió que tuviera. Dios me va a pedir cuenta también. La belleza que tengo, la musculatura que tengo, todo eso, ¿viste? Algún día me voy a tener que dar cuenta. Pero con las riquezas pasa lo mismo. ¿Para qué las usamos? Esa es básicamente la idea. Para terminar, vamos a ver el contexto otra vez. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Lázaro, probablemente si pudiera, también hubiera ido a escuchar. Pero los fariseos y escribas murmuraban, a los pecadores recibe y con ellos come. Este es el otro contexto. Entre parábola y parábola. Entonces, desde mi punto de vista, sacando un resumen, lo que la parábola ataca es un tipo particular de riqueza. La riqueza que no ve pobreza, miseria. Lo que ataca es el tipo de riqueza que se ve a sí mismo como rico y no ve la pobreza y la miseria que hay en otro lado. Eso lo podemos tomar en lo literal, en lo material, pero también en lo espiritual. Porque todos los que estamos en esta mesa tenemos una riqueza incalculable. Somos coherederos con Cristo. Tenemos una riqueza. A veces podemos pensar en eso como mejor que otra persona. No lo tiene. No soy como este. Yo doy el diezmo, yo voy a la iglesia, yo hago. Bueno, no soy como este, Dios. Como este publicano acá. Y el publicano me dijo, no puedo ni mirarte a los ojos. Y Jesús dice, ¿cuál de los dos se fue justificado ante Dios? El publicano. Esa riqueza que a veces pensamos o en lo material o en lo espiritual que tenemos, sin mirar la pobreza y la miseria que tenemos, de la que nos rescató el Señor, y que si nos apartamos de Él, si salimos de la sombra de sus alas, si nos apartamos de Él, volvemos a esa pobreza y miseria. Pobreza de pensamiento, miseria de comportamiento. Entonces, yo creo que la parábola ataca a ese tipo de riqueza. En este caso, la material, sobre todo para atacar a los judíos publicanos, que eran amigos. No lo digo yo, lo dice Jesús, que eran amigos de la plata. Lo dice la Biblia, lo dice Lucas, mejor dicho. Y eso es idolatría. Y no se puede servir al dinero y a Dios. Entonces Jesús contando esta historia, hay que tratar de no ir a los detalles, como el seno de Abraham, como incorporar ideas de afuera, no, los pobres son mejores que los ricos. No está, ese no es el mensaje. El mensaje es tener ojos para ver la miseria, la pobreza literal, espiritual, que tengamos ese corazón. Estoy ansioso para saber todo lo que ustedes han visto acá, porque lo mejor pasa después de que yo enseño o de que yo comparto. Lo que comparto es lo mejor de todo lo que podamos hacer acá. Así que vamos a orar y vamos a hablar un poquito de esto y después hacemos Santa Cena. ¿Les parece? Vamos a orar. Papá, te damos gracias. Gracias a Dios por habernos rescatado de la vana manera de vivir, esa nube de gases en la que vivíamos, que nos creíamos que éramos algo cuando no éramos nada. Y que ahora
estamos en esas innumerables riquezas en las que nos pusiste. Por tu gracia, no porque lo merecíamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos con la corriente de este mundo, éramos hijos de ira. Sin embargo, así todo nos adopta, limpio. Y nos pusiste en tu familia, no solamente como un bastardo, sino como hijos. Y no solo como hijos, sino como coherederos con Cristo. Que podamos ver la belleza de eso, sin que se nos suban los humos. Si hay alguna posibilidad de que nos bendigas, riquezas materiales, que nunca, nunca depositemos en ellas la confianza, sino que siempre nuestra confianza esté en vos. Y que esas riquezas materiales que vos nos permitas ganar en esta tierra, también estén a disposición de aquel que la está pasando mal. Danos un corazón sensible. Si la pifiamos antes, papá, te pedimos perdón. Y una vez que te pedimos perdón, quedamos 0 kilómetros en un taxi. Así que de ahora en más, depende de nosotros empezar a hacer las cosas bien. Así que te damos gracias por esa gracia perdonadora tuya y por ese empezar de nuevo, si es que empezar de nuevo, o cambiar la cabeza o lo que sea. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.